Los libros son puertas a otros mundos que están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan, que te sorprenden, que te hacen reír y llorar. Mundos que dejan huella en tu vida porque te hacen más humano y más libre. Mundos creados por autores que te llevan de viaje rompiendo las reglas del tiempo y del espacio. En cada libro espera un mundo inagotable, para ti, para mí, para todos. Un mundo que seguirá tras la puerta esperando a que lo revivas siempre que quieras. Ya lo dijo Umberto Eco, cuando leemos un libro no tenemos que preguntarnos qué dice, sino qué quiere decir. Yo me llamo Irene Rodrigo y me encanta leer sumergiéndome en el mundo que hay detrás de cada libro y de su autor. Por eso te invito a que te vengas conmigo a una aventura que es emoción, diversión y descubrimiento. El viaje de los libros. Bienvenido a Léeme. La felicidad y la amargura. Qué lejanas parece que están la una de la otra y, sin embargo, ¿cómo descubrimos tantas veces que en realidad son vecinas? Un día podemos estar arriba, exultantes, en la cresta de la ola, envueltos por la alegría más pura, y al día siguiente encontrarnos hundidos en un pozo de lodo del que no sabemos cómo escapar. De hecho, a veces parece que cuanto más te esfuerzas en buscar esa felicidad de terciopelo, más de mentira parece todo. Y más cerca te sitúas de tus propios fantasmas, que a veces pueden tomar una forma humana, la forma de tu propio hijo. ¿Tienes hijos o has pensado alguna vez en tenerlos? Sea cual sea tu caso, probablemente habrás imaginado más los buenos momentos posibles con ellos que los malos. Pero ¿cuántas veces la vida que hemos imaginado no se corresponde a la que después tenemos? Y tampoco en el ámbito familiar, aunque suene políticamente incorrecto reconocerlo. Pues bien, no para Doris Lessing, porque esta autora publicó con casi 70 años una novela cuya aparente sencillez la ha hecho pasar desapercibida por entre sus consideradas grandes obras. Pero en realidad esta novela es un testimonio desgarrador de todos esos hijos que no logran cumplir con las expectativas de sus padres. La novela de hoy se llama El quinto hijo y vamos a descubrirla en Léeme. Harriet y David son una joven pareja próspera de la Inglaterra de los años 70. Ellos sueñan con una vida perfecta, con una vida de color de rosa, con tener una gran casa y un montón de niños que correteen por ella sin parar. Al principio del quinto hijo todo es maravilloso. Bueno, no todo. ¿Sabes esas películas de sábado por la tarde en las que todo es tan perfecto que sabes que en algún momento se torcerá? Porque no es posible tanta perfección. Pues eso sucede en el quinto hijo. Aunque todo parece maravilloso, tú ya intuyes que en algún momento pasará algo que lo echará todo a perder. Harriet comienza a sentir a David como un extraño, pero todo es felicidad. El dinero escasea, pero no pasa nada. Empieza a haber delitos en el barrio perfecto, pero no hay de qué preocuparse. Desde el inicio de la novela, Doris Lessing nos da pequeños detalles por los que podemos empezar a adivinar el gran contraste de la novela: la vida perfecta y el drama familiar. Se masca la tragedia. ¿Y cuál es la tragedia? El quinto hijo, Ben. Después de tener a 2 niños y 2 niñas sanos y encantadores a ojos de todos, y tras un embarazo doloroso que le hace hasta tener pesadillas, Harriet da a luz a Ben, un niño que trastocará los planes de estabilidad de ella y de David. No era un bebé guapo, no parecía en absoluto un bebé, parecía jorobado, echado allí como encogido. La frente le subía desde las cejas hasta la coronilla. El pelo le crecía de una forma extraña desde la doble coronilla en que se iniciaba una cuña o triángulo que le bajaba hasta la frente, echado hacia adelante en un tupido rastrojo amarillento, mientras que por los lados y por detrás le crecía hacia abajo. Tenía las manos gruesas y fuertes, de palmas musculosas. Abrió los ojos y miró a su madre directamente a la cara. Eran unos ojos fijos, verde amarillentos, como trozos de esteatita. Cuánto había deseado Harriet mirar cara a cara a aquella criatura que creía que había estado intentando hacerle daño. Doris Lessing aborrecía que sus lectores buscaran la relación entre su vida y sus libros. Pero a pesar de ello no es del todo incierto la hipótesis de que el quinto hijo sea un retrato de sus experiencias como hija y como madre. Harriet, la madre de Ben, se debate entre querer y odiar a un hijo que no es como a ella le gustaría.
Y Doris Lessing tampoco se sintió siempre querida por su madre, una madre que, según ella, siempre había deseado tener un niño y no a una niña. Lessing fue madre joven. De su primer hijo, John, diría que estaba a partes iguales, orgullosa y avergonzada, porque John no era un niño mimoso y sociable como el resto de niños, como pasa con Ben. Doris Lessing tuvo 3 hijos. Los 2 mayores se quedaron con su padre en Sudáfrica cuando ella emigró a Londres. Una decisión muy avanzada a su tiempo que no nos corresponde juzgar. Pero ¿qué es lo que hace tan especial a Ben, el 5.º hijo? Ben es un niño grandote y exigente que inquieta a toda la familia, y ya desde el principio él marca una diferencia entre él y el resto de niños, y es que Ben cuando nace no derrama ni una sola lágrima, solo se dedica a mirar a todas partes con ojos muy atentos. Pero Ben además no es ni mimoso ni sociable, y tampoco hace eso que consigue que a todo padre se le caiga la baba: reconocerle y sonreírle. Parece que Ben ha llegado para desestabilizar los planes de vida perfecta que tenían Harriet y David. Pero si Ben es realmente la oveja negra de la familia, como ellos creen, es algo que solo tú podrás decidir cuando leas El 5.º hijo. Dicen que en toda familia hay una oveja negra. Ese hermano, tío o primo que no se ajusta a lo que sus padres planearon para él. El rebelde sin causa, el alternativo, el que anda por las nubes, el que nadie sabe nunca dónde está exactamente ni qué hace con su vida. Para su familia, Ben es la oveja negra. En el mundo del arte y de la literatura no nos faltan ejemplos de personajes que han sido etiquetados bajo la misma denominación, de oveja negra. Por ejemplo, el mundo del cine. La famosa trilogía El Padrino, que fue adaptada al cine por Francis Ford Coppola desde la obra de Mario Puzo, nos cuenta la historia de los Corleone, una familia de mafiosos en la que también hay una oveja negra, Fredo Corleone. Mientras que a sus hermanos les asignan misiones a vida o a muerte, a Fredo solo le dejan hacer las minucias, lo que nadie quiere. ¿Y por qué? Pues porque creen que Fredo es incapaz, es débil, no sabe hacer nada de lo que sus hermanos son capaces de hacer. En la esfera de la ópera nos podemos fijar en Nabucco, una ópera de Verdi. En ella se nos cuenta la historia de Ismaele, que está enamorado de Fenena, la hija de Nabucodonosor, así que la rapta y se la lleva con él a vivir a Israel. Pero esta fuga desata los celos de Abigail, la hermana de Fenena, porque también está enamorada de Ismaele. Así que, ¿quién es la oveja negra de esta familia? ¿Es Fenena, que traiciona a toda su patria por amor? ¿O es Abigail, que enloquece de celos también por amor? En el mundo de la literatura abundan los ejemplos de ovejas negras. Vamos a tomar el de Ignatius Reilly, que es el protagonista de La conjura de los necios, la famosa novela de John Kennedy Toole. Ignatius es un hombre repelente, extravagante, un hombre que es casi un marginado social y que vive con su madre, que no le va a la zaga en rarezas. Los ejemplos de ovejas negras son muchísimos y seguro que a ti se te ocurren muchos más. Quizás Doris Lessing escribiera sobre una oveja negra porque ella misma se sintió así muchas veces. En su autobiografía, compuesta por 2 libros, Dentro de mí y Un paseo por la sombra, Lessing relata su infancia en Rodesia del Sur, actual Zimbabue, lugar al que su familia se trasladó siguiendo el sueño del padre, trabajar el campo. Desde pequeña, Lessing fue una lectora ávida que ansiaba ir más allá de las aburridas tardes de té que organizaban sus vecinos. Ni en los internados en los que estuvo, ni en el Partido Comunista al que se afilió ya de adulta, encontró un grupo al que pertenecer verdaderamente. Pero luego, cuando Harriet pensaba en aquellos días, recordaba cómo miraban todos a Ben. Solían dedicarle una larga mirada atenta, perpleja, inquieta incluso. Y luego aparecía el miedo. Aunque todos procuraban disimularlo. Y también el horror, que era exactamente lo que sentía la propia Harriet, cada vez con mayor intensidad. Empezó a dejar a Ben en su habitación, lejos de todo el mundo. No parecía que a él importara, ni que reparara en ello siquiera. Era difícil saber lo que pensaba de los demás. Oveja negra sí, pero no un espécimen digno de estudio. Quizá porque sabía lo que era sentirse diferente, Lessing nos fuerza a meternos en la cabeza de Ben y a descubrir allí que en realidad no es un niño tan raro, pero se ve forzado a participar de un mundo que no le interesa. Además, ¿quién no se ha sentido alguna vez diferente e incluso se ha visto rechazado por ello?
que me encuentro diferente constantemente, porque interiorizo mucho y eso te hace sentirte distinto. Es habitual, ¿no?, sentirte así diferente, es cómo funciona el ego. Yo siento que soy diferente a cualquier otra persona, pero lo he sentido siempre desde pequeño. Desde pequeño te ves diferente a los demás, cada uno es de una forma, y después con el tiempo, aprovechando los viajes, ves que en cada sitio hay una cultura diferente, formas de pensar diferentes. Luego encuentras afinidades con la gente, te juntas con ellos, pero diferentes siempre. Eso me hacía pues intentar buscar por qué era lo que pasaba, analizarse, soy muy analítica. Veo las cosas de una forma y muchas veces me cuesta hacer un esfuerzo para entender la visión de los demás, y está claro que es porque somos muy distintos. Yo creo que somos diferentes, pero ser diferente no es ni ser mejor ni ser peor, es ser diferente. Cuanto más pequeñas son las diferencias, más necesitas sentirte diferente para reafirmarte y todo eso. Las rencillas entre los pueblos se basan en eso, ¿no? Con los del pueblo de al lado, que son con los que más te pareces, pues con los que más peleas tienes para afirmar que tú eres distinto. Yo soy yo, tengo una serie de preferencias y hay a gente que le gusta y a gente que no le gusta. Y ya cuando supe eso me quedé tranquila. No recuerdo mucho de la infancia, pero siempre me he sentido diferente desde pequeño. Cuando eres niño, cuando eres adolescente, te duele, cuando eres mayor no te importa. Somos únicos todos, somos diferentes. Sí he notado una baja de autoestima a veces a no conseguir determinadas cosas o lo que se espera de uno. El ver mundo, el conocer más personas te ayuda, ¿no? Si estás en tu mundo encerrado, tienes menos oportunidades de enriquecerte. No me siento mal siendo diferente, sabiendo que somos todos distintos. Pues ya está, muchas gracias. Gracias a ti. Doris Lessing denunció durante toda su vida la discriminación de los que son diferentes y de los que están oprimidos. Cuando casi ningún colonizador denunciaba el apartheid en Sudáfrica, ella fue una de las primeras en rechazarlo. Y más tarde, Doris Lessing se convertiría en una de las abanderadas de la lucha contra la discriminación de la mujer. De hecho, en El quinto hijo podemos ver esa lucha de Doris Lessing, porque Harriet pertenece a una generación de mujeres que ya miran más allá de la casa, miran más allá de la familia, pero aún así todavía cargan sobre sus espaldas con el peso de una tradición de dominación masculina de muchos siglos. Pero además, El quinto hijo también describe cómo los seres humanos dejamos de lado a los que son diferentes, cómo incluso a veces fingimos que no existen. De hecho, Harriet y David, los padres de Ben, llegan a internar a su hijo en una especie de psiquiátrico infantil, con el deseo de vivir como si su hijo nunca hubiera existido. La costurera perdió su pedal para casarse con un general. El general perdió su Cuando todo nos va bien y estamos felices, parece que todo el mundo quiere estar a nuestro alrededor. Pero cuando flaqueamos y caemos en la tristeza, muchos desaparecen. A nadie parece gustarle compartir el dolor. Lo mismo sucede con Harriet y David. Antes de nacer Ben, su casa acoge por Navidad a innumerables miembros de la familia. Todos quieren estar cerca de la parejita perfecta y de sus 4 críos adorables. Pero después de Ben, ese niño que prefiere incordiar al perro antes que jugar con sus primos, los miembros de la familia desaparecen. El nido de amor de Harriet y David se ha convertido en un profundo abismo al que nadie se quiere asomar. Como Harriet y David, cuán abandonados podemos sentirnos cuando las cosas nos van mal y nadie acude a escuchar nuestras penas. Doris Lessing también sufrió el abandono muchas veces en su vida. El abandono moral de unos padres que no entendían la vida rompedora que llevaba, o el abandono de uno de sus amantes de su etapa londinense, un psiquiatra checo que ella consideraba su verdadero primer amor. Al igual que Harriet y David son abandonados por su familia, ellos a su manera también abandonan a Ben. Pero Doris Lessing no rechazó a su personaje y en el año 2000 escribió la secuela del quinto hijo, a la que tituló Ben en el mundo. Si después de leer la primera novela te quedas con las ganas de saber sobre Ben, ya sabes dónde encontrarle. En las cunas había monstruos.
Mientras corría a toda prisa por el pabellón hacia la puerta del otro extremo, pudo ver que en cada una de las camas o cunas había un bebé o un niño pequeño en quien el modelo humano se había desviado del patrón, espantosamente en unos casos y solo ligeramente en otros. Un bebé como una coma, con una inmensa cabeza que colgaba del cuerpo, como un tallo, una especie de insecto de enormes ojos saltones entre las rígidas y fragilísimas extremidades. Una niñita completamente borrosa, con la piel derretida y fundida. Hileras de monstruos deformes, casi todos dormidos y todos callados. Ya hemos dicho que Doris Lessing contrasta magistralmente la felicidad del principio de la novela con la desgracia que acontece poco después. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de presagios que la novelista disemina a lo largo de la obra y que tú irás percibiendo a medida que avances en su lectura. Por ejemplo, nada más empezar la novela, Doris Lessing nos presenta una escena íntima entre la pareja de recién casados. Todo va bien hasta que David estrechó a Harriet con un brazo y le sujetó el antebrazo con una mano cuya fuerza e insistencia le extrañó. Aquel apretón quería decir calla. Qué extraño, ¿no? David, que parece el marido perfecto, forcejeando con Harriet. Pues esta escena de violencia contenida se normaliza inmediatamente después de esta manera. Permanecieron así juntos, echados, mientras la normalidad volvía lentamente, y luego pudieron al fin volverse de frente e intercambiar tranquilizadores besos diurnos. Bueno, no ha pasado nada, todo está bien otra vez. Pero tú ya sospechas, porque Doris Lessing te ha enviado un presagio que a partir de ahora te hará ver en todas partes que no todo es tan perfecto. Pero además, Doris Lessing utiliza la ironía para mostrarnos que no es oro todo lo que reluce. Vamos a ver este ejemplo. Luke era un niño muy bueno. Dormía pacíficamente en el cuartito que daba al dormitorio de matrimonio y se alimentaba satisfactoriamente del pecho materno. ¡Felicidad! ¿Y por qué Doris Lessing encierra entre exclamaciones la palabra felicidad? Pues porque no hay tal felicidad. Puede que haya un poco, pero es una felicidad de cartón piedra, una felicidad que arderá a la mínima chispa, como si fuera una falla. Doris Lessing, en El quinto hijo, nos muestra que es una maestra en la ironía, una ironía tan afilada que a veces roza la crueldad. En un momento de la novela, Harriet le dice mentalmente a Ben: no acabarás conmigo, no te lo permitiré. Harriet intenta domar constantemente a su hijo, a Ben, porque él no se ajusta a lo que la sociedad espera de un recién nacido. Sin embargo, lo que realmente parece que Harriet quiere dominar es esa parte suya que ha quedado sepultada bajo el espejismo de una vida familiar perfecta. Esa parte de rebeldía, de inconformismo, de querer ser algo más que la perfecta organizadora del hogar y de los niños. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué te podría ocurrir si intentaras tapar constantemente una parte de ti mismo? Para responder mejor a esta pregunta nos hemos venido a entrevistar a Mamen Garrido, que es psicóloga, coach y formadora de crecimiento personal con PNL. Hola, Mamen. Hola, Irene. Bueno, en la novela, Harriet, digamos que tapa una parte de sí misma, la de la rebeldía, porque la ve en su hijo, en su quinto hijo, en Ben. ¿Qué nos puede pasar a los seres humanos cuando ignoramos sistemáticamente una parte de nosotros mismos? A ver, todo el mundo en principio tiene pues, una parte que llamamos más buena, ¿no? O bueno, lo que estamos acostumbrados a hablar como nuestras virtudes, nuestros puntos fuertes, y por otro lado la parte esa oscura o nuestros defectos, que es un poco lo que tú dices que a veces intentamos ocultar o tapar, ¿no? Y es cierto que a veces cuando aparecen otras personas, como en el caso de la novela que tú comentas, que es el hijo el que le recuerda a la madre, ¿no? Le hace un poquito de espejo de esa parte que ella no se atreve a sacar. Todo eso son partes que están dentro de la persona y que si, como tú dices, no le hacemos caso y lo vamos dejando, muy probablemente antes o después nos creen problemas, traducidos en conflictos internos, sobre todo con nosotros mismos. Claro, esas partes que ignoramos son como el cisne negro, ¿no? Se rebelan contra nosotros, pueden ser contraproducentes. Normalmente son contraproducentes en la medida eso, en que te generan mucho malestar interior, porque hay una parte de ti que quiere hacer unas cosas que al mismo tiempo tú no te permites hacer. Pero entonces se crea lo que te decía antes, ¿no? Ese conflicto interno en el que hay una parte amor-odio contigo mismo que por un lado quieres sacar y por otro te estás reprimiendo. Y eso, vamos, es bastante problemático a nivel emocional principalmente, porque desequilibra y muy probablemente pueda llegar a transformarse a nivel físico también en enfermar. Mucha gente tiene miedo, ¿no? A autodescubrirse, a este tipo de
de cursos o de talleres o cosas que digamos, indagan dentro de ti. Porque tienen miedo precisamente a eso, ¿no? A sacar esos sapos o culebras que piensan que están ahí dentro ocultos y que en realidad bueno, pues probablemente son cosas que no te estás permitiendo, son traumas que te vengan de fuera, pero que al final, cuando las reconoces y lo entiendes, se transforma de una manera brutal. No sé si has visto la película que estrenaron hace, bueno, relativamente poco, del Revés, que precisamente habla de esto, de tapar una emoción, en el caso de la película una tan importante como es la tristeza, y a dónde nos puede llevar eso, ¿no? Me encantó, la película me encantó, la he recomendado un montón de veces a mucha gente y sí, porque de una manera pues eso, muy gráfica, muy animada, ¿no? Te explica pues eso, cuáles son las básicas, porque además, como tú dices, una de las más importantes, es que la tristeza es una de las emociones básicas del ser humano, ¿no? Bueno, hay una escena que a mí me impactó mucho de la peli, que es cuando cogen al personaje de la tristeza y le hacen un circulito de tiza, ¿no? Y la meten ahí, y es como, tú de ahí no te muevas. Si ahora te dijera, Mamen, danos una clave, una sola, para vivir en paz con nosotros mismos, con todas y cada una de nuestras partes y de nuestras emociones. Pues yo siempre recomiendo el empezar por ti mismo, o sea, el autoconocimiento. O sea, estamos acostumbrados a que hoy en día vamos muy deprisa, vamos muy en automático, la sociedad nos lleva al consumismo, bla, 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 y es el parar y decir, ¿quién soy yo? Cuando encuentras esa gran respuesta, empiezas a vivir mucho más en paz. ¿Quién soy yo? Responde a cuáles son mis partes, cuáles son mis puntos buenos, mi luz y cuáles son mis sombras. En el caso de Ben y Harriet, Harriet a través de Ben puede conocerse mejor a sí misma, ¿no? Exactamente, ahí tenemos un gran espejo, ¿no? Cuando nos topemos con personas, como en este caso de la novela, ¿no? Ese hijo que de repente te sale después de 4 que parecía que todo iba bien y llega como, ¿para qué ha venido él aquí? ¿No? En lugar de juzgar a esa persona y decir, bueno, pues verle como el culpable de tus males, preguntarnos, ¿para qué ha aparecido esta persona en mi vida? O sea, ¿qué tengo que aprender de eso? Porque nada pasa por casualidad y nadie se encuentra en tu vida por casualidad. Esas personas que más conflicto te crean probablemente son las que más te van a ayudar a descubrir esa parte oscura tuya, siempre y cuando lo quieras enfocar desde ahí y lo vivas desde esa parte de aprendizaje. Si te quedas con la parte crítica de que ha venido a amargarte la vida o que es culpable de lo que te está pasando, probablemente no aprendas nada. ¿Cuánto daño han hecho algunas películas de Disney? Esas en las que las princesas Harriet solo aspiran a ser mamás perfectas, o esas otras, aunque a veces coinciden, en las que viven esperando a un príncipe David que las saque de su vida gris y las instale en una bonita casa con un jardín del que cuidar. Muchas nos creímos esos cuentos de Disney, hasta que nos dimos cuenta de que la vida es más que un cuento de hadas, es un camino de retos y de que no queremos ser el florero de nadie. Harriet también quiere algo más, pero vive tan anclada a esa supuesta vida de revista que es incapaz de reconocer que es infeliz. Lo único que Harriet puede hacer es culpar a Ben y preguntarse qué ha hecho para merecer una descendencia tan inquietante. Aunque Ben aparece en el título de la novela, ¿quién es el verdadero protagonista de la historia? ¿Harriet y sus contradicciones? ¿David y sus repetidas ausencias en la vida de Ben, a quien parece no considerar su propio hijo? ¿O es Ben el protagonista, Ben, que casi nunca habla y que acaba juntándose con un grupo de marginados sociales como él? Se pasaba las horas viendo la televisión. Se evadía con ella, nervioso, moviéndose continuamente, comiendo continuamente, aunque no engordaba. Parecía tener dentro una boca insaciable que dijera, aliméntame, aliméntame. Cada una de sus partículas ansiaba... ¿qué? Los brazos de su madre no le satisfacían. Estaba demasiado nervioso para quedarse en ellos. Le gustaba estar con David, pero nunca mucho rato. Lo que le tranquilizaba era la televisión. Guerras y disturbios, matanzas y atracos, asesinatos y robos y secuestros. Je te suis où tu vas. Doris Lessing nos demuestra que los escritores no solo escriben para entretenernos con sus palabras. Los buenos escritores se sirven de los temas que más les preocupan para crear historias entrañables o trágicas que se clavan en nuestro cerebro y nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Y así es El quinto hijo, una novela cuya crudeza y sentido de la realidad se sientan a tu lado cada vez que cierras el libro. Porque todos nos hemos sentido alguna vez solos, diferentes o anclados a una vida que no nos satisfacía. Doris Lessing, con El quinto hijo, te obliga a mirar en tu interior y a preguntarte, ¿estoy siendo la persona que realmente soy? La historia de Ben ya está escrita, pero la tuya,
La acabas tú. I just wanna go run with the buffalo. I'll just have to go put on my shoes. I just wanna go run with the buffalo. I just wanna go running with you. Run, run, run with the buffalo. Run, run, run. Una, dos y acción. Run, run, run with the buffalo. Run, 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 running with you. I wish that I knew all of the caribou. I wish that I knew. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el título de la novela, 100 años de soledad, encierra el secreto de la estirpe Buendía. Para crear este pueblo, Gabriel García Márquez también se basó en su propia vida. Y que seguía sonriendo, aun cuando el lobo sacaron del poste y lo metieron en un callejón lleno de... Pero a un futuro que tiene la particularidad de ser pasado, porque ya es el pasado de los Buendía. Just like a wallaby.